Sociología por la UNA, experto en técnicas de análisis multivariante y máster en técnicas actuales de estadísticas aplicadas por la UNED. Ha trabajado en la empresa privada, en instituciones públicas, en partidos políticos y en medios de comunicación. Ha sido secretario de la revista Metodología de Encuestas, autor del libro Navarrismo Pop y ahora está dando clases en la UNA y en la UNED. Es un buen comunicador, yo tuve la oportunidad de escucharlo en una plaza pública, con lo cual supongo que aquí lo va a hacer todavía igual o mejor. Y espero que disfrutemos con la conferencia que va a impartir. La ha titulado el mismo La Corte de los Milagros, Ecología de la Monarquía Española. Es evidente que estamos en un momento crucial histórico, nos lo ha puesto la monarquía a pedir de boca para que hoy él pueda disertar sobre esa cuestión. Y no me queda por mi parte más que daros las gracias por acudir a esta conferencia del Ateneo Republicano y que disfrutemos todos de esta conferencia y salgamos pues, todavía más convencidos de la necesidad de elegir democráticamente a nuestro jefe de Estado, jefe o jefa de Estado. Sin más, le doy la palabra a Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes, Marrachos de León, bueno, para mí el placer es mío de estar aquí con todos vosotros y vosotras para... Yo no sé si el concepto de charla sería la más adecuada, sino más bien para hacer una reflexión en voz alta. Yo creo que ahora mismo la metáfora de cómo está la reflexión sobre la monarquía española la refleja muy bien mi mesa. Mi mesa ahora mismo es un montón de papeles, un montón de notas, un montón de fragmentos que necesitan todavía a día de hoy construir una narrativa que sea lo suficientemente sencilla, lo suficientemente clara como para poder narrar y narrarnos, porque esto también es parte de nuestra historia. Yo la idea que tenía cuando Ana me invitó a estar aquí como dos secundarios en este espacio era plantearlo sobre todo como una especie de inicio de viaje. Es decir, aunque las personas que me conocen saben que tengo una cierta tendencia de intentar conectar todo, y si tenemos que estar aquí hasta las 5 de la mañana, os seguro que soy de los que estoy hasta las 5 de la mañana, mi idea es que no, o yo el objetivo que tengo con esta charla es que por lo menos las cuestiones críticas, las cuestiones fundamentales que articulan de alguna otra manera esa institución las tengamos todas claras. Además es un momento histórico importante en donde todavía no solamente colea, sino forma parte de manera estructural aquello que se llamó el juancarlismo. ¿Vale? Pero por llevar un cierto orden, yo utilizo una metáfora a la hora de explicar sistemas complejos, en este caso de tipo político, como es el concepto de ecosistema. Es decir, partiendo de esta idea de que más allá de los chistes, comentarios graciosos, crónicas de Lola, que es, digamos, el ABC, pero en color puché, uno tiene la sensación de la gran cantidad de tiempo, de energías desperdiciadas en auténticas cosas secundarias y que no se entra a las cuestiones nucleares, a las preguntas clave que de alguna otra manera poseen esto. Es decir, lo voy a decir de una manera un poco bestia, pero creo que me lo vais a pillar. Se pierde más tiempo haciendo chistes del rey que analizando la figura de la monarquía. Y esto en realidad, en el fondo, lo que hace es reforzar esa institución. Por tanto, lo primero que tenemos que pensar es que la institución monárquica forma parte de un sistema que está a su vez compuesto por una serie de elementos que interaccionan entre sí. Elementos que vienen del ámbito político, pero también del ámbito económico, también del ámbito social. Es decir, aquí hay una lectura que me parece importante ponerla encima de la mesa, que es una lectura de clase, en el sentido de que todo ese ecosistema que se articula en torno a la institución monárquica, y da igual que sea Juan Carlos I que Felipe VI, se mueve en un ámbito, en una esfera de clase alta. ¿Vale? Por tanto, también esa lectura de clase creo que es necesario incorporarla dentro de los análisis que podamos hacer. Estos ecosistemas lo que también se caracteriza es, digamos, dentro de su complejidad, en aquellos elementos que pueden ser más visibles o que pueden ser más fácilmente detectables, con otros más invisibles, pero sin los cuales ese ecosistema no puede funcionar.
Y aquí entraría toda esa parte más oscura, si queréis, incluso podemos plantear el concepto de cloacas del Estado como una parte consustancial, no como una anomalía, sino como una parte consustancial al Estado mismo. Por eso, a mí esta metáfora me parece bastante útil y bastante interesante a la hora de abordar justamente la monarquía. Una primera aproximación, me parece siempre interesante poner encima de la mesa lo que vamos a poder denominar la dimensión normativa institucional de la monarquía española. Es decir, cómo esto se articula dentro de un sistema político que es la monarquía parlamentaria, que está regulado en el título 2 de la Constitución, que no sé si habéis leído ese apartado, pero realmente es fascinante. Y yo he querido seleccionar fundamentalmente, esto ya es la placa del Estado, es decir, las placas del Estado, pero da la misma que decir, lo tengo apuntado. Un artículo que me fascina y que me parece súper interesante es concretamente el artículo 56, el 56.3. La persona del rey es inviolable y no se sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refundados en la forma establecida en el artículo 64, carece de validez en dicha referéndum. Salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. La 65.2 hace referencia a la gestión de la Casa Real, es decir, lo que es cómo distribuye la asignación que le da el Estado dentro de la Casa Real. Ahora vamos a explicar porque creo que hay una confusión muy importante entre la Casa Real y la familia real, que no es lo mismo. Esa parte en un principio saldría fuera de esto. Porque es un artículo que me parece importante, porque incorpora dos elementos. La idea de la responsabilidad política, el tema de la responsabilidad, ¿no? Y la idea de la inviolabilidad, es decir, la idea de que el rey no es responsable de sus actos desde el punto de vista jurídico. Es decir, literalmente puede entrar por esa puerta, le puede dar una hostia y en un principio el rey se va a cositas. Es decir, incorpora dos tipos de responsabilidades que me parece súper importante que las tengamos claras. Una de tipo político. Y ojo, porque ese tipo de responsabilidades también corresponde, en el caso de una república, al presidente de la república. ¿Esto en qué se cristaliza? Se cristaliza que, por ejemplo, si el Parlamento aprueba una ley, el rey la tiene que firmar. Ese es el concepto del referéndum. Explicado un poco así a la bestia, ¿de acuerdo? Por tanto, el rey no es responsable de esa ley. Esa ley ha sido elaborada, digamos, en el Parlamento. Y por tanto, en el caso de la república, nos encontraríamos esta misma figura. ¿Dónde aparece la distorsión? En la personal. Y ese es el punto me parece importante porque si algo se caracteriza la situación monárquica es que lo institucional y lo personal se entrecruzan de tal manera que es algo indistinguible. Para que veáis que esto que estoy diciendo no es nada subversivo ni nada de rojos que aspiran a quemar las iglesias y a la gente de bien. Os voy a leer una frase literal que dice concretamente un letrado de las Cortes Españolas, concretamente, no voy a decir el nombre para que tengamos la referencia, este señor, José Fernando Merino es letrado de las Cortes Generales en diciembre de 2012 en un comentario bastante interesante de todos los apartados relativos a la Constitución del título 2. Cuando está comentando el artículo 62, el que hace referencia a las funciones, dice literalmente esta frase. A nadie se le oculta que todos los actos del rey, incluso los relativos a su más estricta vida privada, tienen relevancia pública. Es decir, y esto no ocurre en un modelo republicano. ¿Esto qué implica? Implica que lo que nos vamos a empezar a ver, o cuando vamos a analizar la situación monárquica, una confusión entre las dos esferas. De tal manera que, por ejemplo, cuando el rey aparece implicado o relacionado con cuentas en Suiza, el problema es que no es un problema personal, es un problema de Estado. Por tanto, yo creo que esta primera idea me parece importante que la tengamos, yo creo que clara, es decir, cuando vamos a hacer una crítica al modelo monárquico, que justamente nos encontramos una situación de una persona por su condición de rey, de repente se ubica fuera de cualquier tipo de control, de cualquier tipo de vigilancia por parte
total, es inviolable y su responsabilidad política incluso va mucho más allá, en el sentido de que tampoco tiene mediación ni en el ámbito civil ni en el ámbito jurídico. Vamos a quedar con esta idea porque esta idea va a ser transversal a todo lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Y que yo creo que como eje me parece importante. El segundo concepto importante, la confusión que hay entre casa real y familia real. No son términos que se utilizan con una cierta alegría y en realidad son conceptos diferentes. Vamos a ver. La casa real es un organismo que tiene una misión y esa misión es el apoyo de las actividades que se deriven de las funciones del rey como jefe del Estado. Por tanto, digamos que es un espacio más o menos institucional. Atiende asimismo a la organización y funcionamiento del régimen interior de la residencia privada de la familia real española, que es el Palacio de la Zarzuela. Por tanto, lo que nos encontramos es que la Casa Real sería el espacio en donde, si os fijáis, otra vez va a aparecer la dimensión institucional y la dimensión personal. La dimensión institucional, el desarrollo de las funciones que en la Constitución aparecen vinculadas al rey como jefe del Estado. En el caso de la República sería más o menos un caso parecido. Pero también esos asuntos privados de la zarzuela. Aparece otra vez esa dimensión. Y ojo, porque la Casa Real la pagamos todos y todas, por una asignación que recibe anualmente los presupuestos generales del Estado. Podemos ir mucho más allá. Quiero que os fijéis dentro de este organigrama en tres figuras que a mi entender me parecen claves. Bueno, sobre todo en los valores de la cosa. La figura del jefe de la casa y la figura de la Secretaría General, que son dentro de la Casa Real Española, junto con el cuerpo militar, que es el espacio que en conexión con el Ministerio de Defensa tiene, digamos, en contacto con la institución militar, que son, digamos, los espacios clave. Y son los espacios, además, en donde también la dimensión particular, digamos, de las actividades privadas del rey, de alguna otra manera también son gestionadas y también entran en tensión con esa estructura más o menos de carácter formal. Vale. La familia real no sería otra cosa más que, digamos, un conjunto de personas de consanguinidad. Pero atención, ¿quién forma parte de la familia real lo determina el rey? De hecho, una de las primeras decisiones que va a tomar Felipe VI es reducir la familia real solamente a 6 personas. Como Juan Carlos I era la familia real, era un concepto muy laxo, muy amplio, que también tenía repercusiones jurídicas. Es decir, el rey es inviolable, pero los miembros de la familia real tienen condición de aforados y aforadas. Es decir, si tenemos que son denunciados, hay que pedir al Tribunal Supremo que no sea. Entonces, esto se había aprovechado históricamente también para tapar algunos campos sucios, algunos negocios tanto oscuros, y que lo que hace Felipe VI es cortar con aquello y reduce, y de hecho saca fuera a Elena, saca fuera a Cristina, Urdangarín, que era considerado antes parte de la familia real, etc. ¿Vale? Bien, vamos a empezar a ver nombres, y vamos a ver gente que igual no son tan conocidos por la opinión pública, pero son ya parte de ese ecosistema. He hecho aquí una división entre las personas responsables de la jefatura de la Casa del Rey y aquellos que son miembros de la Secretaría del Rey. Yo no sé si hay algún nombre que ya de entrada os empieza a sonar. Armada. ¿Qué hace la Armada? Teóricamente no iba a ser la mayor amenaza junto con Tejero que... Uy, eso te va a sonar un poco mal. Bueno, vamos a ver un poquito la foto de familia. Es muy interesante ver cómo digamos, la presencia, por un lado, de dos tipos de cuerpos, el cuerpo militar y el cuerpo diplomático. Y en el cuerpo militar, además, son personas cuya gran parte de su carrera lo han hecho en el régimen franquista. Por tanto, son hijos del régimen franquista y que además han hecho carrera dentro de la institución. Tenemos el caso de Nicolás Coronel y Cotonel, ¿vale? De general de caballería, el marqués de Montejar, que jefe de la Casa Real entre el año 75 y el año 90. Prácticamente le pilla todo lo que es la periodo de la transición y
por tanto ya no solamente es una vinculación, en este caso institucional, sino también están esas relaciones personales que llevan en este caso a que cuando está ya todo el tema de, bueno, antes de salir de viaje a Bulgaria y demás, la familia que la acoge en su chalet es justamente la familia Coronel y Coronel. Vale. Según una persona súper importante, quizás el mejor apagafuegos institucional que ha tenido la historia contemporánea del Estado español, Sabino Fernández Campo. Aparece en el año 90-93, ya en la fase final, pero en realidad toda su carrera la va a hacer como secretaría en la Secretaría de la Casa del Rey, como jefe de la Secretaría de la Casa del Rey, prácticamente años 77, año 90. Dicen a malas lenguas que en realidad cae en desgracia por culpa de Mario Conde. Porque, bueno, si vamos a contar la historia de Mario Conde, que es súper interesante, pero Mario Conde se llega a infiltrar en los años 90 en la Casa Real, que se hace muy amigo del rey, que no es su padre, luego de él. Y durante un momento concreto, llega a constituir un peligro para el Estado porque empieza a recopilar información que el rey le iba diciendo con toda confianza y empieza a acumular un montón de información de carácter confidencial bastante delicada. Y por eso hay quien lee la operación que hubo contra el maestro como una operación de las cosas del Estado. En todo caso, Sabino Fernández Cuadra es un nombre súper importante que va a ir apareciendo sistemáticamente más adelante y que, tal como decía, va a ser, digamos, un eje fundamental del juancarlismo. José Almansa, diplomático, 93-2002, persona colocada por personas cercanas a Mario Conde, en la época en la cual él tiene, tiene la presencia, digamos, en ese espacio. Vale, Rafael Escotorno, persona de tipo diplomático cercano, digamos, al ámbito socialista, que también vemos que tiene su carrera entre los años 1993-2002 y que luego pasa a la jefatura del Estado. Por tanto, ya empezamos a ver nombres que van a ser claves dentro de este ecosistema, sobre todo en la parte del ecosistema que, si queréis, que vamos a denominar más de carácter institucional, ¿vale? Del mismo. Un par de referencias muy sencillas, el tema del dinero. Una de las cosas que se ha caracterizado, digamos, la entrada de Felipe VI ha sido justamente el tema de la transparencia. Evidentemente, podemos estar en la página de la Casa Real, podemos acceder, digamos, y en un principio, bueno, podemos conocer exactamente cuál es la asignación que tiene actualmente la Casa Real y en qué se gasta. Nos te dan gráficos muy bonitos en donde uno puede hacer un histórico y demás. El único problema es que aquí no están todos los gastos reales de la Casa Real. A estos gastos los tenemos que multiplicar por 10. Actualmente la Casa Real está formada por unas 130 a ver, al final le he despedido, no, a Manolo no. Sí, unas 140 personas. Pero no se cuenta aquí, por ejemplo, todo el personal relacionado con la seguridad. Todos los gastos derivados a la hora de realizar las funciones diplomáticas, ministerios exteriores. Claro, uno empieza a sumar y se encuentra que en realidad podemos estimar, porque es una estimación, porque es una información que se ha pedido por lo civil, por lo militar, por lo eclesiástico, de todas las maneras posibles, y no hay forma que se nos dé esa información. Pero podemos estimar en torno a los 80 millones de euros, 100 millones de euros, el coste real. Y esto un poco tirando por lo bajo, ¿no? Porque hay autores que llegan a subir incluso a los 170 millones de euros. De tal manera que este mito de los 8 millones es la asignación directa que le dan los presupuestos generales del Estado, pero no es lo que realmente nos cuesta a todos y a todas la Casa Real. ¿De acuerdo? Digo esto porque también hay todo un discurso sobre la transparencia de los datos y de la información que en realidad no están, porque por lo menos nos faltan datos y nos falta, digamos, información.
Normalmente los ecosistemas no surgen de la noche a la mañana, sino que se van configurando con el paso del tiempo. Y luego esos ecosistemas van evolucionando, se van transformando, digamos, se van modificando. Pero creo que es importante, por lo menos a la hora de aproximarnos al caso de la institución monárquica, contar la historia bien desde el principio. Digo esto porque parece que es un anatema decir que el rey, en realidad, porque hubo un dictador que lo designó sucesor. Que parece que es un tabú. Hace que hay cosas que a día de hoy las cuentas y la gente se escandaliza. Pues, a ver, vamos un poco a la historia. Y por eso quiero que veamos muy bien cómo se empieza a configurar ese sistema, que se configura en el franquismo y se configura a partir de la aprobación de la ley de sucesión en el año 47. Estamos en el 47, plena época franquista, autarquía, represión, miseria, silencio, miedo. Bueno, pues voy a contar de lo que fueron esos años, ¿no? tan terribles. La idea que tenía Franco, y esto es muy interesante, Franco no restaura la monarquía. Franco no quería vincular la monarquía con una especie de lógica en donde sería Alfonso XIII, Juan de Borbón, y a continuación, no dice, yo he venido aquí a cambiar la historia por designio de Dios, y por tanto yo no voy a restaurar, es decir, yo no voy a apartar, no, yo voy a instaurar la monarquía. Y además proyectando esa visión delirante, mesiánica, nacionalista a mano poder con los reyes católicos, dentro de esa especie de imagen, ¿no? o de ideología tan así que tenía el sujeto. Hay una paradoja con esta ley, y es una cosa que es de vergüenza, porque esta ley se votó en referéndum. Se votó en referéndum, y es una cosa que no se cuenta. Y digo que es vergüenza porque con un sujeto como Franco, que no tenemos adjetivos en el diccionario para poder definirlo, a mí por lo menos se me acabaría, hizo un referéndum. También es verdad que el referéndum en esos años que se pudo hacer lo que se pudo, o sea, en el contexto que es el contexto, ¿no? Pero dices, a ver, ¿qué problema hay? Luego veremos el problema que hay para no someter al referéndum el tema de la jefatura del Estado. Pero esto, por ejemplo, es una cosa que no se suele decir. Claro, en esa idea de instalación la monarquía tiene que llegar a un tipo de acuerdo con Don Juan. Don Juan es un sujeto que entra dentro de lo que yo denomino los procesos de mitificación de la monarquía española. Es decir, el cómo en ese proceso de crear un relato en donde se vincula la monarquía con la democracia, cosa que es falsa, porque Don Juan en un primer momento apoya a Franco, apoya la guerra civil, porque él lo que quería era volver al trono. Sí, yo soy hijo de Alfonso XIII, los republicanos han echado a papá. Joder, aquí sale una ventana de oportunidad en la cual yo puedo recuperar el trono, pero ya de la restauración. Oye, que me llegó a aparecer en la lucha línea vestido de militar para luchar con las armas de Franco. Que la escena debió ser tan patética que creo que los mismos requetes dijeron, vete para casa a matar vida, ¿vale? Pero la idea de Don Juan era justamente volver al trono. Cuando veía que el cambio de la guerra era a favor de los aliados, empieza a moverse a favor de los aliados, ¿para qué? Para quitar a los aliados que para restaurar la República, no. Pero quería era volver a ser rey. Y prácticamente toda su biografía es una biografía de ir moviéndose para recuperar el trono de España, es decir, para hacer esa vinculación, de carácter clave de restauración. Claro, Franco veía que realmente él no quería, Franco lo que no quería era que Don Juan fuese rey, y lo que sí que se llega a un acuerdo, se ha explicado muy rápido, para que el hijo, Juan Carlos, fuera a estudiar a España, se formara en España, etc. ¿Vale? De esto. Pero en todo caso, la relación, las tensiones que había entre Don Juan y Franco, no nos olvidemos, Don Juan no estaba pensando en ningún momento en instaurar un régimen democrático.
Solo lo hará en los años 70. Y en plan ya como casi de manera desesperada, al final de los 60 a los 70. Lo que estamos hablando en realidad sería aquí como plantear dos modelos que en el fondo son democráticos. Franco, una dictadura militar, Don Juan, un modelo de la monarquía. Conforme vamos hacia el final de la década de los 50, va a ocurrir una cosa súper importante, que es lo siguiente. Va a haber un grupo de una de las familias franquistas, bueno, en realidad dos familias. Los monárquicos estaban con Don Juan, a muerte, pero lo que vamos a encontrar es la aparición de dos familias. Una, los tecnócratas, que se van a mover en torno al Opus Dei, y luego, digamos, otro sector, la Asociación Nacional de Propagandistas, que luego, con el paso del tiempo, darán la Grupo Católico. Y ellos lo que están planteando es lo siguiente, es decir, a ver, el régimen, tal como se plantea, pues tiene unos años, va a durar unos, podrá durar 10, 20, pero más de 25 años no. Es decir, esto se va a agotar. Por tanto, lo que tenemos que empezar a pensar es la solución de Juan Carlista. Es decir, vamos a plantear cómo podemos reformar el régimen y que dentro de ese proceso de reforma Don Juan Carlos tenga, digamos, sea como el eje representativo fundamental. A esto se le llamó la Operación Príncipe. Hay algunos autores que con mala leche la denominan la Operación Lolita. ¿Vale? Yo ahí soy muy ortodoxo y prefiero la Operación Príncipe. Y va a haber un momento clave. El momento clave es la crisis de gobierno del año 57, en donde los tecnócratas, los famosos ministros, ¿no? López Rodó, esta gente, llegan al poder. Y es desde ese espacio donde empiezan a operar. Y hay, atención, que aquí van a aparecer cuatro nombres claves que estoy viendo. Los cuatro, Fernández Miranda, que va a ser, digamos, escritor, político clave en todo lo que va a ser la proceso de transición. Luis Mas Taberner, bancario, o sea, financiero, vinculado al Opus Dei, y se va a convertir de facto en, digamos, como el banquero oficial de la que en ese momento lo que será la Casa de Luz. La figura de Luz del Vals es muy importante porque va a inaugurar una tradición en donde, como los principales directivos o responsables de bancos, como por ejemplo el Banco Santander, el Banco Central Hispano, se van a convertir de facto, digamos, en los asesores financieros y en algunas situaciones los banqueros particulares de Juan Carlos, pero hasta hace 2 días, ¿vale? O sea, para que veáis que es una historia que en realidad arranca hace más de 60-70 años, pero que prácticamente hasta ayer ha continuado. Y aparte está el tema de la relación que tiene Luis del Val con el conjunto de empresarios también vinculados con el Opus, que van a empezar a soltar pasta, ya no Don Juan, que se le podía plantear como una alternativa, sino al proyecto que estaría vinculado con el rey, con el futuro rey. El caso de Carrero Blanco es un caso fascinante, el caso de Carrero Blanco, porque Carrero Blanco era una persona, pues, vale, el caso de Carrero Blanco, eso es muy interesante, porque es una persona vinculada con el Opus Dei y que va a ser, digamos, el actor que este grupo va a utilizar a la hora de ir colocando, garantizando la sucesión de Juan Carlos I en el momento que muriese Franco. Y luego López Rodó, también una persona clave, tanto del punto de vista institucional, del ámbito del ministerio, pero también de los contactos que tenía con la élite económica vinculada con el Opus Dei, la anterregión franquista. Estas personas son los que realmente empiezan a configurar, digamos, lo que va a ser las condiciones de posibilidad dentro del régimen y además no en clave democrática, sino en clave de decir, vamos a preparar estas condiciones de posibilidad para que nos adaptamos a un cambio que va a venir. De hecho, Estados Unidos empieza ya a decir, esto
Todavía en este momento clave no es la democrática, no se está pensando en esa clave, sino pues en otro tipo de modelo, un tipo de modelo autoritario blando, lo que sea, pero ya estaba ya moviéndose hacia ese sistema. Los ayudantes del rey, sus manos derechas. Aparece ya Nicolás, como el economista que decía antes, y aparece Alfonso Armada. Alfonso Armada está desde el primer momento metido en, digamos, relacionado con la casa, digamos, con Juan Carlos I, primero como príncipe. Primero como príncipe y luego como rey. Aunque dicen varias lenguas que Sofía le caía muy bien Armada porque Sofía también más leche. Tiene una relación con Armada muy especial. Pero bueno, vemos como, por ejemplo, un personaje central sin el cual no se puede entender el 23F está, digamos, ya presente en este reino. Y claro, ya están todas las amistades capitalistas, es decir, parte de la élite económica franquista, les digo, vinculados con una parte con el Opus Dei, otros ya con lo que se llama las familias financieras españolas, la aristócrata financiera española. Entonces aparece ahí la figura de los que he comentado, Emilio Botín, ¿vale?, que es abuelo de Patricia, ¿vale?, está Emilio, luego su hijo Emilio y luego Patricia. Ruiz Mateos. ¿Qué hace aquí Ruiz Mateos? Pues Ruiz Mateos, como miembro del Opus Dei, soltó pasta. Bueno, esto, aquí tenemos una discusión histórica porque varias de las fuentes que tenemos para ver esto, algunas son como dudosas, pero sí parece ser que Ruiz Mateos acabó siendo una pagafantas, por decirlo de alguna manera, de los caprichos de unos y de otros, y que soltó mucha pasta. Por eso, cuando salió el tema de Rumasa, y le dejaron prácticamente tirado, el tío estuvo amenazando, decir, bueno, voy a tirarte la manta, voy a sacar esto, voy a sacar lo otro, que al final no lo sacó, pero que curiosamente, con el paso del tiempo, con toda la que había liado, le permiten otra vez volver a remontar su imperio con Nueva Rumasa. No sé si sabéis toda la historia, un poco todo. Y luego un sujeto menos conocido, que es Camilo Mina, vinculado también con el mundo de la construcción, especulación urbanística, etc. Que también va a formar parte de ese núcleo duro. Por tanto, tenemos dentro del ámbito de la teoría de la Casa del Príncipe, tenemos por un lado la parte política, Carrero Blanco Torcuato, que era como el profesor, ¿no?, que le iba enseñando, ¿vale? Roque de Rodó. Tenemos la parte de la élite económica franquista, importante, ¿no?, que serían todos estos, y luego la figura de Carrero Blanco. Claro, todo esto, don Juan estaba, claro, como que intentando posicionarse para... Lo que pasa es que conforme pasaba el tiempo, las posibilidades reales de que don Juan pudiera llegar a ser rey de España pues, se reducían a la nada. Aparece por ahí un personaje también muy particular, que es Trevijano, que es el gran conspirador que en el fondo, salvo el tema de Guinea, no se acuerdan así, ¿vale? Pero, digamos, y además va a aparecer, se va como cada vez apartando más, de cómo las posibilidades se van. De príncipe a rey, un momento clave. El juramento en las Cortes como proceso al título de rey, que jura las leyes fundamentales del movimiento, etc. Más o menos una cosa de la historia fundamental, no vamos a hablar mucho en ello. Claro, ya dejamos de desaparecer la Casa del Príncipe y digamos que ya tenemos un problema en la República. Muy poca gente en la sociedad española apoyaba al rey. Ni por parte de la oposición, pero por parte de sectores de la sociedad francesa tampoco. La falange, vamos, lo del rey Bobol es la falange. Y la falange además hace unas recibidas en plan de tomatada popular. Por tanto, había un problema real por parte de este sector vinculado con el Opus, con una parte de la élite económica y financiera española, que lo que tiene que plantear es, oye, ¿cómo solucionamos este problema de imagen pública? Y es en este momento en donde alguien se da cuenta de una figura
que era el director de Televisión Española a final de la década de los 60, que era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez es cuando entra en este momento justamente para mejorar esta imagen pública. Atentado contra Carrero Blanco. El atentado contra Carrero Blanco es muy interesante porque lo que hace es que el principal apoyo que tenía este grupo dentro del régimen franquista desaparezca. Y lo peor que podía ocurrir es que el segundo, o sea, que era el vicepresidente, o el segundo de la línea, que era Torcuato López, o sea, Torcuato Miranda, sale de le echan, ¿por qué? Porque de repente es el búnker, el sector más fascista. O sea, es que esto no lo busco ahorita, pero no, es que es el sector más fascista de el que toma las riendas, nombra a Arias Navarro y todas las posiciones de poder que habían ido colonizando las personas vinculadas con el Opus, prácticamente se ven desplazados. Y por un momento parece que el rey ya no iba a ser Juan Carlos I. Sino, y esto es un personaje, entonces es mi personaje favorito, que es el que se casó con la mitad la mitad de Carmen Polo. Vamos a ver. Esto es una explicación muy rápida de historia. Don Juan tenía un hermano mayor, Jaime, que le obligaron en la década de los 30 a renunciar a sus derechos dinásticos, porque era sordo. Lo que pasa es que luego Jaime dijo que le habían engañado. Bueno, Jaime tenía un hijo, que era Alfonso de Borbón. Entonces, en esa negociación de renuncia, dice, vale, yo renuncio a la corona española, pero como Borbón mantengo mis aspiraciones a la corona de Francia. Vale, bien. Va a ser, figura sobre todo de su hijo, va a ser súper apoyado por la Falange. Porque este sí que tuvo vinculaciones directas con el mundo fascista y incluso con el Partido Nazi. O sea, dentro de la familia era como Felipe de Windsor, por cierto, también, bueno, no vamos a hablar, los cotillos monárquicos, ¿vale? Claro, la Falange decía, vale, nosotros aceptamos que Franco, a través de la ley de sucesión, pase que España se convierta en un reino, pero nuestra apuesta no es Don Juan Carlos. Nuestra apuesta es el otro. ¿Qué pasa? Que cuando llega Carrero Blanco es asesinado, el búnker, llegamos a hacer una operación de expulsar a toda la gente del Opus, de repente dice, no, el próximo rey no va a ser Juan Carlos I, va a ser Alfonso de Borbón. Y durante un momento, durante unos meses, prácticamente la solución que habían planteado esta gente de Opus estuvo a punto de desaparecer, estuvo a un triste, ¿vale? Lo que pasa es que luego ahí, en realidad, Franco ya tenía muy claro que decía, bueno, o sea, la apuesta es Juan Carlos I, lo cual es muy interesante saber que fue el mismo Franco el que insistió que fuera Juan Carlos I y no el otro. Digo también esto por lo que comentaba antes, que aquellas historias místicas de, no, a ver, Juan Carlos I fue confirmado y reconfirmado por Franco. Pequeña nota, si os acordáis de la sumación, de cuando le cambiaron de casa a Franco, el cadáver de Franco, cuando lo pasó. Cuando les sacaron los caídos, los que llevaban el féretro, si os fijáis, había dos gran Borbones. Son de la línea de Alfonso de Borbón, ¿de acuerdo? Son de esta línea de... y que además, yo digo que, bueno, ya están vinculados a la ultraderecha, es decir, es en ese aspecto una gente muy así, ¿vale? Y es en este momento en donde ya estamos ya en la década de los 70 y un factor importante que yo creo que muchas veces no se explica bien o se explica en términos conspirativos, yo creo que necesita un poco más de explicación, es que cuando estamos explicando toda esa historia, lo estamos explicando siempre en clave de política interna, pero en clave de geopolítica internacional. Y estamos en un momento, los años 70, en donde la situación política que a nivel mundial está bastante convulsa. Y Nixon
no le hacía ninguna gracia que de repente en Europa se estuvieran dando las condiciones de posibilidad para que se produjera una revolución. Y a haber intervención, o a ver, digamos, a través de los diferentes contactos que va a haber entre ciertos sectores que están vinculados con el otros y el gobierno de Estados Unidos, digamos, relaciones de contacto y preparaciones de viajes del rey don Juan Carlos, porque todavía no a Estados Unidos. Una cosa interesante que me gusta mucho de Estados Unidos es que el tema de la transparencia lo llevan bastante bien. Digo esto porque a día de hoy están desclasificados todos los documentos de la CIA de este periodo y se pueden acceder en cualquier por internet sin ningún tipo de problema. De hecho, yo antes de venir decía, bueno, os voy a enseñar uno de esos informes, están accesibles, se pueden ver, memorándum estableciendo un escenario para la España postfranquista. Es la hoja de ruta que se va a seguir durante la transición. Por tanto, también esa idea de la transición como un proceso llevado a lo que estaba tutorizado por, en este caso, Estados Unidos y, hombre, como suele decir en estos casos, los conocidos, Blanco y Botella. Son documentos que están desclasificados, que podéis consultar, podéis leer y que está, por ejemplo, como veis, es el año 71. ¿Vale? Hay varios memorandos de esta naturaleza. Este es el año 71, en donde lo que van estableciendo justamente es los escenarios. Y vinculado con esto estaría la trilateral, que no sé si os sonará, la idea de, ¿no?, esta especie de espacio donde se juntaba el poder económico con las principales empresas, los económicos y políticos, que también van a tener, digamos, varias reuniones. De hecho, van a tener una reunión en Madrid y donde también van a plantear el escenario post-Franco. Franco todavía no había muerto, ¿vale? Y van a plantear el escenario post-Franco, en donde lo que van a apostar es justamente por la solución monárquica, ¿no?, apoyado, digamos, por este segmento cercano relacionado con el Opus, y la solución juancarlista. Dentro también de todos los relatos que se formulan en esta historia, si os fijáis, hay una parte del mito que nos presenta a Juan Carlos como una especie de estratega que todos estos movimientos los tenía diseñados para ir para allá. La realidad es que no. ¿De acuerdo? Es decir, en realidad, los que van a estar viendo el tablero son esos actores que hemos visto antes, ¿no? Ahí el papel que va a tener Juan Carlos no va a ser tan relevante. Y empiezan los contactos con lo que ese sector denomina la oposición controlable. Sector de un cara cristiano, sectores más o menos monárquicos, contactos con Felipe González, contactos con Carrillo. Y empiezan a haber conversaciones, empiezan a haber estableciendo también, digamos, ese escenario futuro que se va a configurar. De tal manera que ya para la década de los 70 nos encontramos con la siguiente fotografía. Está Torcuato, vinculado, digamos, al ámbito político. Aparece Miguel Primo de Rivera, que es un joven hijo del régimen y, por tanto, que forma parte del aparato y contacto. Como igual que José Joaquín Puig de la Bella Casa, que si os acordáis del gráfico inicial, tuvo responsabilidades en la Secretaría del Rey. Nicolás Franco, ¿vale?, que es sobrino de hecho, Nicolás Franco se encomendó la misión de ir a hablar con Carrillo en Rumanía, creo que fue. Jacobo Cano, una persona que igual no está conocida por el campo público, pero también está vinculada en este ámbito. Y atención, Jaime Carvajal y sobre todo Manuel Prado y Colón de Carvajal. Súper importante porque, digamos, todo lo que sería las élites económicas que hemos visto antes se van a situar, y sobre todo la figura de Manuel Prado de Colón de Carvajal, que va a jugar un papel fundamental no solamente a partir de este momento, sino
sino prácticamente hasta finales, por todos los años 90. Y creo que tienen esta figura porque es una figura clave, una figura que explica muy bien aquello que os comentaba al principio de cómo se confunde el espacio público institucional con el espacio privado. Porque Manuel Prado y Conde de Carvajal era el administrador privado del rey. ¿Cuánto es la fortuna del rey? ¿La sabéis? Mirad, esto es tan sencillo como cogemos una calculadora, ¿vale? Le echamos que más o menos lo que por asignación le tocaba, ¿vale? Lo multiplicamos durante 40 años, lo que realmente la tica menos. Os puedo asegurar que no llega ni de lejos a el cálculo del patrimonio, que es un cálculo muy aproximado. En torno para el 2012, 2011-2012, en dos publicaciones, en una en Forbes y en otra en la New York Times, se estimaba que rondaba aproximadamente entre los 1.200 millones de euros. De hecho, debió haber una llamada de la Casa Real como para que corrigieran la información y estos New York Times dijo, sí, no lo vamos a aplicar. Y esto es un cálculo que se hizo aproximadamente en torno al 2012, es decir, que todavía esto habrá que multiplicarlo mucho más. Joder, como que las cosas no cuadran, a mí no me salen los números. Es decir, hay una parte de dinero que se ha obtenido a partir de actividades que no han venido directamente vinculadas con las asignaciones. ¿De dónde venía todo ese dinero? ¿Quién lo gestionaba? Manuel de Prado y Conde de Carvajal, prácticamente hasta la década del 90. Por lo tanto, va a ser una pieza clave. Más allá del chiste que siempre se cuenta que viene de familia de color. Bueno, pensar que viene de familia de color es la cosa más anecdótica. Fijaos, Manuel de Prado y Conde de Carvajal, le voy a llamar Manu porque los apellidos están largos, porque son un poco agobiantes. Manuel, para los amigos, es amigo para la redundancia, con Juan Carlos, en el año 61. ¿Vale? Entonces, digamos, a entrar con relaciones de amistad. Para que veáis lo que es la utilización de recursos públicos para beneficio privado. Fue nombrado por designación real como embajador sin destino. ¿Esto qué posibilita? Pues el nombrar embajador sin destino lo que te posibilita es tener un pasaporte diplomático que te permite viajar con libertad de movimientos y protección oficial. De tal manera que podía moverse por medio mundo haciendo gestiones en el nombre del rey en el extranjero. Cuando realmente no está ocupando ningún cargo, ni siquiera en la Casa Real. Por tanto, ya aparece un primer elemento que nos dice, esto no va a pintar bien. Pero bueno, sigo. Es una persona que está muy bien conectada no solamente con el rey, sino también con la reina. De hecho, esta amistad continúa a día de hoy, a través de su hijo Borja Prado, que es amigo de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena. Es decir, la saga continúa. Como persona dedicada al mundo de los negocios, el principal problema, por tanto, que nos encontramos a día de hoy, todavía en la actualidad, es saber qué actividades hacía a su nombre, es decir, con Manuel Prado, o los hacía en nombre del rey. Y claro, esto todavía lo hace mucho más difícil cuando aparece su nombre vinculado a los principales casos de corrupción que hemos tenido en este país, como es el caso de Quío, o Javier de la Cosa. Por tanto, hay una especie de zona gris ahí, que incluso a día de hoy, sobre todo porque cuando sabemos que ha habido destrucción documental, cuando se ha oído que hay jueces o hubo jueces implicados en este proceso, que misteriosamente no aceptaron pruebas centrales en eso, lo cual todavía dificulta mucho más el saber exactamente dónde empieza una cosa y acaba la otra. De facto, durante todo el tiempo, durante los 15-20 años que ha estado de factotum de la parte de los negocios y administración del rey, es que también ha actuado como secretario personal del rey en asuntos económicos y políticos. Ha suplantado una figura que pertenece a la Casa Real para beneficio propio. Es decir, ha estado firmando cartas
vía la Zarzuela, para solicitar dinero a gobiernos extranjeros. Fundamentalmente, sorpresa, monarquías árabes y el Irán. Ya empieza a aparecer por aquí, digamos, esa conexión que va a ser importante. Por ejemplo, parece ser que hay una tradición española, por parte de la derecha, de la otra derecha, de pedir dinero al mundo iraní, porque Lucio fue sufragada por dinero del Estado de Persia, ¿sabéis? Ese dinero fue solicitado por una carta que Manuel de Prado escribió, con el real, pidiendo dinero directamente al Estado de Persia para sufragar la campaña política de Ceuta. Digo esto porque lo de Vox es que son tan sosos hasta para eso, o sea, son tan pocos originales que siguen esa especie de tradición histórica. De tal manera que lo que establecía era un trabajo de manera paralela al Estado oficial de la Casa Real, llegando a crear situaciones tales como que de repente al Estado oficial le llegaba información o le llegaban cosas, decían, ¿y esto dónde sale? Y tenía que intervenir el rey diciendo, no, estas son cosas de Manolo. No, ¿cómo se hace Manolo? O sea, se está utilizando los recursos públicos. O al repetir, la Casa Real funciona con la asignación pública de los recursos generales del Estado. Sigo porque todavía no viene lo mejor. Porque durante la presidencia de Adolfo Suárez estuvo ocupando cargos oficiales, fue presidente de Iberia y presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Aquí tenemos una anécdota. Durante el espacio de tiempo, los 3 años que estuvo de presidente de Iberia, contrató a un joven director de ventas. Bueno, voy a contar la historia mejor. Cuando él estuvo los 3 años como director de Iberia, misteriosamente se empezaron a organizar líneas hacia países árabes. Había una conexión directa con, creo que era con Riad y con Abu Dhabi. Claro, los acuerdos que llegaban sobre todo en las familias de la monarquía de Arabia Saudí, había una tradición que decía, bueno, pues para llegar a un acuerdo, no sé qué, no sé cuántos, méteme al hijo a trabajar en la empresa. Estos acuerdos. Y dijo, bueno, ¿dónde puedo meter al hijo de este sin que me haga mucho daño? Bueno, pues le va a meter director de ventas. ¿A que no sabéis a quién metió de director de ventas? Osama Bin Laden. Un jovencito, que no apareció, salvo un día que apareció para exigiendo que se pagase el zakat, que es un impuesto religioso, que tienen que pagar todas las empresas saudíes. Pues bueno, el tío apareció en Iberia y dijo, oye, tienes que pagar el 5%. Lo va a pagar. Vamos, vale. Si queréis saber un poco más, hay un libro que os recomiendo, que es El declive de los dioses, de Mariano Grindal, que aborda y analiza, digamos, todo lo que fue la transición, pero desde el punto de vista de los actores económicos y de la élite económica de este momento en el Estado. Y creo que es un libro súper interesante, ¿vale? La referencia la he sacado de este libro y creo que es una lectura que vale la pena. Claro, cuando llega el gobierno del PSOE, el PSOE llega a un acuerdo, hay una especie de pacto, concretamente Felipe González, que le dice a Juan Carlos, mire, vaya usted de vacaciones, que nosotros nos encargamos de todo. Y claro, como con Juan Carlos se suele trabajar, tampoco le da muy bien, ¿vale? Pues dice, pues vale, como me puedo dedicar a lo mío. Claro, el problema de lo mío es que también aparece la figura de Manuel de Prada con el tema de los negocios. Y ahí, mientras que la relación inicial que tiene Juan Carlos I, sobre todo con Felipe González, Enrique Sarasola, una serie de personas que van a ser claves, la relación de Manuel va a ser más complicada, que va a ser más difícil, va a ser desde un principio ambivalente. De hecho, va a tener algunos negocios que no van a salir bien, porque va a competir con personas vinculadas con el PSOE y por tanto van a estar, digamos, apoyadas o, digamos, refrendadas, digamos, por el poder político. Luego también porque se le quiere cortar las alas en una de las fuentes de riqueza. Voy a detener un poquito. Vale. En una de las fuentes de riqueza más importantes que tuvo el juancarlismo, que era el cobro de comisiones por el petróleo.
pero durante la década de los 70, en plena crisis del petróleo, digamos que el rey va a intervenir, digamos, ante Arabia Saudí y demás, y llega a un acuerdo por el cual, por cada barril de petróleo que llegase a España, pues iba a traer un porcentaje, que a priori puede parecer un porcentaje muy pequeño, pero si sumamos en cada barco que puede llegar a millones de barriles, y en la comisión iba por barril, pues no es más que sacar la calculadora, ¿vale? De hecho, Roberto Centeno nos cuenta, y esto sí que me parece importante que contar la referencia, que en el año 79, tenía el mandato del Consejo de Ministros, directamente estaba con Fernando Alvim Martorell, que era el vicepresidente, y tenía el encargo de solucionar los suministros de petróleo para España. ¿Vale? Eso es que hubo dos crisis de petróleo, una a principios de la década de los 70, otra a final de la década de los 70. En el caso concreto de España, los efectos de la primera se van a sumar a la segunda, ¿vale? Digamos, por ciertas decisiones que se van a tomar de carácter económico-estratégico. Bueno, la cuestión es que Fernando Alvim Martorell le dice, oye, tenemos este problema y tenemos que solucionarlo como sea, ¿vale? Entonces, a través de un diplomático, Fernando Suárez, fíjate, se cae todo esto, ¿sí? Que entonces era embajador en Kuwait, años 39. ¿No? 10 años después, por cierto, estallará el caso de Kio, que está vinculado también con el ámbito kuwaití, ¿vale? La zona de Kuwait nos va a perseguir junto con la de Arabia Saudí. Entonces le dice a Fernando, oye, a ver cómo hacemos esto, cómo lo tratamos, y Fernando, que como diplomático pues actuó bastante diligente, solucionó el problema. Llegó a un acuerdo con el gobierno de Kuwait y adelante, entonces sí que había accesibilidad por parte de España para acceder a esos. Claro, llamada del ministro de Hacienda, de Paco Fernández Rodríguez. Llamada de teléfono y le dice, Roberto Centeno, ¿qué has hecho? Me has buscado la ruina. ¿Cómo se te ocurre ir a Kuwait? Estaba echando en cara justamente que hubiera sido los canales oficiales diplomáticos, ¿vale? Para solucionar el problema. Estaba echando la bronca. Ha estado Prado y Colón de Carvajal, por Manuel, y me han montado un pollo, evidentemente, porque se quedaban sin las comisiones. Había negociado un acuerdo por el cual las comisiones que se estaba llevando dejaba de pagarlas. Estamos hablando de mucha pasta. Entonces, llamada de Manuel, que evidentemente no hace falta ser muy listo para saber que por detrás estaría el rey, diciendo, no, me habéis jodido el negocio. Literario. Amistades del rey, ocio y negocio. Vamos a encontrar fundamentalmente tres espacios, ¿vale? Esto sobre todo en los años 80. El llamado Los Cosas Estaciones, que es un restaurante en torno al cual se juntaban estas personas. El más importante es Paco Sitges, que cedió sus casas para, digamos, reuniones al más alto standing. La conexión árabe, fundamentalmente de Karim Aga Khan, pero lo más importante de todo es con el rey, que murió en el 2005, el Fahd bin Abdulaziz Al Saud, ¿vale? Muy importante. Y luego la cuadrilla de amigotes mallorquina. El príncipe georgiano Sourak Chocotúa, otro personaje también un tanto turbio de Simón de Bulgaria, Pedro Serra, que en un principio, desde un punto de vista más o menos, se le llamaba el ciudadano gay de Mallorca. Hay otros que utilizamos otro tipo de denominaciones más cercanas a las películas de Scorsese. Enrique Puig, una persona también importante un poco de toda la red de poder mallorquina. Y fijaos las conexiones que se producen de la cuadrilla mallorquina, esas flechas, ¿vale? Con Manuel Ricardo Carvajal, porque el ocio y el negocio aquí van unidos, Javier de la Rosa
Joaquín Abelló, que es uno de los socios de Mario Conde. Y luego el caso de Mario Conde, que es un caso particular aparte, que intenta, en su escalada por su delirio de poder, sacar amigo de Don Juan, atraer a Don Juan, entra en el círculo de Juan Carlos I, contándolo muy rápido, y sobre todo lo que más le interesaba a Mario Conde no era tanto el tema de los negocios, sino la información. Es decir, él tenía muy claro, y él yo creo que era consciente, de que lo que realmente le daba valor su relación con el rey no era tanto hacer negocios, con Manuel de Prado, él lo que quería era ser presidente de Unión. Y en un momento en el cual, si os acordáis, años 90, la tensión que había entre el PSOE y el PP, año 93, que había que se llamó la crispación, etc. Mario Conde llegó a sugerir un gobierno de salvación nacional. Lo que no pudo la Armada, lo puedo hacer yo. Lo que pasa es que el problema es que Felipe González de Aznar llegaron a una especie de acuerdo de no agresión y ahí se hundió todo y Mario Conde ya cayó en desgracia, porque ya prácticamente toda la estrategia que había planteado. La estoy contando muy rápida, la historia es un poco más tiene más elementos, pero un poco más rápida, ¿vale? En los años 90, esta especie de red de relaciones socialistas va a caer primero por los casos de corrupción vinculados con el PSOE, está ya el caso Guillo, hay cambios institucionales en la Casa Real. Sabino Fernández Campos, la voz fundamental como apagafuegos de todos los incendios que iba generando el rey, pasa de Edo a Villano y prácticamente se desecha de la Casa Real. Y visto que la cosa podía acabar en temas judiciales, se crea la asesoría privada del rey. Es decir, Ramón Paladino no se fía de lo que sería el aparato jurídico del Estado y se busca un abogado. Año 93. Ya para el 93 dice que los casos de corrupción de estos no se aplican. Además, con los cuales indirectamente, intermediado la figura de Manuel Prado, había hecho negocios. Entonces, ante la posibilidad de que pueda haber alguna historia, lo más interesante es que la asesoría jurídica privada del rey, no tengo otra constancia, creo que sí está bien funcionando. Si ha habido, no sé si ha habido algún cambio o lo que sea, pero que sí está bien, me encanta lo que ¿vale? Aparecen nuevos actores en escena, Mario Conde, Jesús de Polanco, que sobre todo aparece al final de los 90. Hasta ese momento, Jesús de Polanco no tenía ninguna relación ni con el rey ni con la Casa Real. En un momento determinado aparece en la escena final de los 90. Importante, y se ha producido la gran reconfiguración de las élites económicas en este país a través de la creación del IBEX 35. Y aquí va a haber, en este cambio de ecosistema de las élites económicas, directamente va a afectar a qué? Al conjunto de relaciones que el rey tiene para hacer negocios y demás, bajo el principio de dos des. Es decir, nos vamos a beneficiar mutuamente. ¿Vale? Es decir, yo voy a facilitar contactos y demás para hacer negocios, pero yo a cambio recibo. ¿Vale? De buen rollo. Un viaje, un chalet, me colocáis a la Cristina, me colocáis a Gran Marín. ¿Vale? De hecho, se les hace puertas giratorias. Fernando Almansa, que os acordáis al principio, creo que la jefatura de la Casa Real, acaba en una empresa del IBEX 35, Urdangarín. Oye, Cristina de Borbón acaba en la Caixa, creo que en el área de acción social o así, ¿no? Por tanto, ya no solamente es un tema que tiene que ver con una cuestión puramente económica, sino también de intercambios. Y empiezan a aparecer figuras muy importantes en la escena. Villarmir, empresa OHL, vinculada con todo el fiasco este del AVE a la Meca. La saga de familia Botín, ¿vale? Emilio Botín, que sucede y estos continúan, digamos, estando en ese espacio. Aparece en escena esa alianza telefónica, ¿vale? De tal manera que ese ecosistema de las élites económicas españolas, que han sufrido, digamos, que reconfigurar, que ha ido surgiendo en los años 80 y lo más interesante y lo más apasionante, y la pena es que no tenemos tiempo, es ¿qué pasa con aquellas élites económicas franquistas? Las que logran sobrevivir
continúan. Es decir, van a desaparecer una parte importante de los que se fueron con el sol, pero una parte de las franquistas van a continuar. Oye, Villarmin, ¿de dónde vienen? Los mismos Botín, ¿de dónde vienen? Y empiezas a mirar, digamos, toda una especie de, bueno, de la aristocracia financiera española que hay. Y hay fundaciones y asociaciones filantrópicas de todas esas lados que lo que configuran son espacios de interrelación y en donde se evidencia mucho más la dimensión de clase. Es decir, digamos, espacios en donde no solamente se produce, sino se reproducen los capitales sociales, culturales y económicos que configuran a un grupo muy selecto de la sociedad española y que van a encontrarse justamente en esos espacios. ¿Vale? ¿Qué dice Juan Carlos? Bueno, vamos muy rápido. Bueno, tenemos todo el caso de la familia Nos, la ruptura del pacto social con el caso Corina, que también se toca mal. Vale, bien. Es muy interesante el momento este de la crisis, de cómo va actuando y el papel que van a tener ahí los partidos políticos y los medios de comunicación. Hay una clave muy importante que me parece que es interesante que reflexionar sobre ella. Cuando de repente se movilizan, en este caso, los dos grandes partidos que surgen del régimen 78, el PSOE y luego lo que va a ser más adelante, el PP, porque el PP en realidad, Ricardo Benítez, que te va a salir otro hilo y la vamos a... digamos como los dos grandes partidos que controlan un sistema de bipartidismo imperfecto, el problema en realidad no es Juan Carlos. Juan Carlos lo da por amortizado. Esta foto que a mí me gusta mucho, es una foto que se hace en un restaurante. Fijaos la cara de Juan Carlos. Juan Carlos está más allá del bien y del mal. Dice, ya, ¿no? ¿Alguien está hablando con Juan Carlos? Mariano está discutiendo con Felipe, Aznar sacando su mejor sonrisa y Zapatero también va a tener una especie de competición de fotogenia, a quien se lo... ¿vale? Y el rey está ausente. El problema no es ahora el rey. El problema es hablar la monarquía. Ese es el gran lema o la gran idea que tanto desde el punto de vista político como de algunos medios de comunicación, por cierto, no de todos, se va a poner encima de la mesa. ¿Pero por qué la monarquía? Por lo que tiene, pues, está vinculado con el régimen 78 en un momento en el cual está siendo ampliamente cuestionado, está siendo, son evidentes las grietas que se están produciendo por todos lados y por tanto don Juan Carlos ya puede desaparecer, que el siguiente, y el siguiente va a ser Felipe VI. Pero fijaos que se van a suceder una serie de escenas y de reuniones de despedida que van a sintetizar de una manera maravillosa justamente esta relación entre las élites económicas y la monarquía de Carlos, por ejemplo. Entonces, tenemos la reunión con todo el IBEX 35 que le hacen antes de la abdicación y brevemente, únicamente ya para cerrar el canal. ¿Qué pasa con Felipe VI? Pues con Felipe VI os voy a dar una pista. No os dejéis despistar por todas las historias que se cuentan de Leticia, de Jaime Arturo del Burgo, etc. Fijaos quiénes forman parte de ahora mismo el principal espacio de interacción que encontramos las fundaciones. Fijaos en los nombres de las personas que forman parte de las dos principales fundaciones, de las cuales está relacionado el príncipe Felipe. Hostia, BBVA, el Santander, Isidro Fainé, con ese explícito. Y además en los dos patronatos, en el del príncipe de Girona y en el príncipe de Asturias, si se repite. Es decir, lo que se produce es una especie de continuidad, por lo menos desde el punto de vista de las leyes económicas. Pero si vamos solamente a aquellos casos en donde solamente están en un patronato, tenemos a los Koplovitz, Florentino Pérez, Ignacio Sánchez, Francisco Álvarez de Cascos, también este hombre. Yo creo que está ahí un poco por el tema de la cuota. Lara, hombre, si tenemos aquí a la gente del Grupo Godó, de comunicación, Albertis, Intra, Manuel Marín, caso de libro de Porta Giratoria, presidente del Congreso y luego fue contratado por Iberdrola. La gran pregunta es, a nivel formal, la Casa Real ha habido reformas, dice Felipe,
especie de ecosistema, especie de humus que rodea a esa institución, pues parece que no hay mucho cambio. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo se transforma, pero todo apunta a que estemos ante el efecto de la pelusa. Cambiar todo, prácticamente para que todo sea igual. Era una cosa que me provocaba esta controversia histórica en nuestro país, y otro día lo decía la reunión que teníamos para preparar esta conferencia. Yo le decía a mis compañeros y a una compañera que había por ahí que yo soy hija del momento histórico en el que el constitucionalismo pues, nos introduce directamente en la monarquía como jefatura, y en ese momento en el que nos llaman a refrendarlo, pues yo soy favorable a ese refrendo. Tal vez porque teníamos muy reciente los famosos comandos de la gente de Otegi y otras historias que a mí particularmente me producían una diarrea terrible cada vez que teníamos que ir en Comando 40 a defender las nobles y justas causas de aquel momento, ¿no? Pero es verdad que yo, que soy una persona muy contradictoria también y que además no tengo ningún empacho en reconocer las contradicciones, digo, joder, es verdad que en aquel momento a mí eso me supuso como una liberación o una cierta tranquilidad, y que en este país se pudiera respirar un poco de tranquilidad. Empezábamos pues eso, con aquel momento. Yo estaba entonces en el Partido de los Trabajadores de España. Pero no es menos cierto que hay unas mayorías absolutas en este país, es verdad que muy condicionadas por un problema grave como era el terrorismo de ETA, como era el golpismo, como era todo aquel movimiento que da para otra historia y para otro debate. Pero también es verdad que hay un partido en el que se reclama republicano, o por lo menos peleó y tiene en las cunetas todavía miles de muertos, socialistas, republicanos, anarquistas y de otras muchas organizaciones, y algo se podría haber planteado. Pero parece que es como un velo, y yo digo, resumiendo, nos han robado la historia, nos han robado el debate de la historia. Y es que a mí se me plantea en estos momentos, después de que tenemos al Fogao en los Emiratos, que precisamente cuando acabas con su hijo, es que nos la quieren volver a robar. Nos la quieren volver a robar porque esta charla a mí me ilustra de tal manera, poniendo en el centro todo el tema de la corrupción, que además acaban diciendo, ojo, que las fundaciones son las mismas y los mismos pelajes, y digo, o sea, esta sociedad sigue todavía siendo rehén de un robo de su relato histórico, del verdadero relato histórico. Entonces fue la República y entonces aquí los bancos casi eran lo mismo, casi aquí no había habido un golpe de Estado. No hemos tenido ese silencio, esa conversación. Digo, joder, es que a mí eso me parece lacerante, que hoy nos vuelvan a intentar robar el relato histórico. De todos modos, yo creo que ahora mismo estamos en un momento súper interesante, en el sentido de que muchos de los silencios que uno podía encontrar a lo largo de los años 80 y incluso 90 en relación a la monarquía, ahora están. Y de hecho es muy fuerte cuando uno va a una librería a ver los libros que se escriben, porque estamos citando entre las geografías más pornográficas. Estoy pensando en el caso de estoy en el libro de Jesús Hermida, pero se están publicando ahora mismo libros y trabajos que son muy cañeros. Hay uno que me parece especialmente interesante. Mira, hay un ejemplo. En el año 2000 aproximadamente se publica un libro que es El Rey Gorriabón, que su autora los tiene que seguir con seudónimo, creo que se lo edita Aldibercha. Y es un libro que, bueno, se considera casi como una especie de atreverse a hablar de la librería en esos términos. Bueno, pues no hace mucho, igual fallaré de tiempo, de 2 años o 6 años, la autora, Lorena Quintans, ha vuelto a sacar ese libro ampliado y es El Rey de Don Juan Carlos
tenemos que hablar qué fue el 23F. Porque me parece incluso más importante que la transición. Pero hay que pensar que antes del 23F estamos en un país en donde la mitad de la gente era republicana. O sea, no se hace el referéndum, está la famosa historia de la grabación de Suárez y de Victoria Grego, que dice, bueno, es que no teníamos garantía de que podemos ganar el referéndum. Entonces, uno cuando analiza el 23F, sobre todo los efectos finales, yo soy de los que opino, y es que es un tema polémico, yo creo que por lo que se quería el golpe de Estado, los objetivos se cumplieron, que fue cerrar completamente cualquier posibilidad de seguir ampliando aspectos que dentro de la Constitución, si se hubieran desarrollado, hubieran establecido una transformación política y social del peor. De hecho, todo lo que es el desarrollo autonómico territorial se para completamente, en seco. Todo lo que son muchas de las reivindicaciones sociales, políticas, se paran en seco. Y además se logra que de repente, de pasar que la monarquía tuviera una aprobación dentro del 30%, a que se empezaran a declarar monárquicos gente de izquierda con un 80%. La operación está un poco más complicada, eso simplificando mucho, pero para que nos hagamos un idea. Entonces, ya no solamente es recontarnos a contar la historia, que en realidad es investiguemos la historia, sino vamos a acercarnos a momentos que son críticos, acercarnos y analizarlos con mucha atención. Y atención, lo más paradójico es que tenemos todos los elementos encima de la mesa. El único problema es que tenemos que empezar a juntar piezas. Porque empiezas a juntar cosas de biblioteca, lo que hizo tal, y sabes que esta persona está conectada con algo. Y empiezas a conectar cosas y te das cuenta de muchos elementos. Entonces hay que hacer ese trabajo constante de reconstrucción para que procesos históricos, situaciones históricas claves en todo esto las podamos entender y comprender en toda su